Bienvenidos a Global Diplomacy Leadership Podcast. En este episodio exploraremos la diplomacia climática, cómo los países negocian el futuro del planeta, un tema clave en la lucha contra el cambio climático. Pero, ¿realmente los acuerdos internacionales están funcionando? ¿Y qué podemos esperar en la próxima cumbre climática? Acompáñanos en este viaje de la geopolítica del clima. Para empezar, definamos qué es la diplomacia climática. Básicamente, es el conjunto de negociaciones y acuerdos internacionales que buscan coordinar esfuerzos globales para enfrentar el cambio climático. Como sabemos, el calentamiento global no respeta fronteras, por lo que la cooperación entre países es esencial. La diplomacia climática tiene tres objetivos principales. 1. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante acuerdos internacionales. 2. Financiar la adaptación climática en países vulnerables. Y 3. Promover la cooperación tecnológica para la transición energética. Pero, ¿cómo empezó todo esto? La historia de la diplomacia climática se remonta en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, creada en 1992. Desde entonces hemos visto acuerdos clave como el Protocolo de Kioto en 1997 y el Acuerdo de París en el 2015. Pero, ¿realmente están funcionando? En los últimos años, hemos visto avances y retrocesos. Por ejemplo, algunos países han aumentado sus compromisos climáticos, mientras que otros han retrocedido. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la diplomacia climática hoy en día? Lo exploraremos en el siguiente segmento. Ahora que entendemos qué es la diplomacia climática, hablemos de los acuerdos internacionales más importantes. Estos tratados han sido fundamentales para coordinar esfuerzos globales y establecer compromisos de reducción de emisiones. Uno de los principales acuerdos, como bien lo mencioné, fue el Protocolo de Kioto, firmado en 1997. Este tratado estableció objetivos de reducción de emisiones para los países desarrollados, pero tuvo limitaciones, porque no incluían economías emergentes como China e India. Luego, en el 2015, se firmó el Acuerdo de París, el pacto climático más ambicioso hasta la fecha. Su objetivo es limitar el aumento de la temperatura global y con esfuerzos mantenerlo por debajo del 1.5 grados Celsius. Cada país presenta sus propios compromisos de reducción de emisiones, conocidas como contribuciones determinadas a nivel nacional. Pero, ¿qué desafíos enfrenta la diplomacia climática hoy en día? Lo exploraremos en el siguiente segmento. A pesar de los acuerdos internacionales, la diplomacia climática enfrenta grandes desafíos. Uno de los principales problemas es la falta de financiamiento para la adaptación climática en países en desarrollo. Aunque las naciones ricas han prometido fondos, muchas veces no se cumplen. Otro obstáculo es la resistencia de ciertas industrias contaminantes. Empresas de combustibles fósiles han presionado para frenar regulaciones ambientales, y algunos gobiernos han cedido ante estos intereses. Además, los conflictos geopolíticos afectan la cooperación climática. Por ejemplo, las tensiones entre Estados Unidos y China han complicado incluso las negociaciones de acuerdos bilaterales sobre la reducción de emisiones. A pesar de estos desafíos, hay avances. La Unión Europea ha liderado iniciativas de diplomacia climática y países también, como Costa Rica, han demostrado que es posible crecer económicamente mientras se protege al medio ambiente.
¿Qué casos globales han marcado la diferencia? Lo veremos en el siguiente segmento. Vamos a analizar algunos de los casos más relevantes en la diplomacia climática y las crisis ambientales que están marcando la agenda global. Empecemos con un dato impactante. En el año 2024, el año pasado, ha sido el año más caluroso jamás registrado. Las temperaturas han alcanzado niveles extremos en varias partes del mundo, afectando ecosistemas y poblaciones vulnerables. Uno de los casos más preocupantes es la sequía extrema en África y América Latina. Países como Kenia y Brasil, la falta de agua ha generado crisis humanitarias, afectando la producción de alimentos y aumentando también la migración climática. Otro evento alarmante han sido los incendios forestales en Brasil y las olas de calor en Europa. En Brasil, la deforestación y el cambio climático han intensificado los incendios, mientras que en Europa, ciudades como Madrid y París han registrado temperaturas récord. Además, la Convención de Biodiversidad en Colombia ha sido diferente en términos concretos. A pesar de las negociaciones, los países no lograron compromisos sólidos para proteger especies en peligro de extinción. Estos casos demuestran que la diplomacia climática enfrenta grandes desafíos. Pero, ¿cómo pueden los países mejorar su cooperación? ¿Qué estrategias pueden implementarse para evitar futuras crisis? Hasta ahora hemos hablado de los acuerdos internacionales y los desafíos que enfrenta la diplomacia climática. Pero, ¿cómo se llevan a cabo las negociaciones? Aquí entran en juego dos enfoques clave: la diplomacia multilateral y la diplomacia bilateral. La diplomacia multilateral es donde múltiples países negocian acuerdos globales. Algunos de los espacios más importantes son la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que organizan las cumbres climáticas COP, el G20, donde las principales economías del mundo discuten estrategias climáticas, y también las Naciones Unidas, que impulsa iniciativas de financiamiento y cooperación internacional. Por otro lado, la diplomacia bilateral ocurre cuando dos países negocian acuerdos específicos. Algunos ejemplos recientes incluyen Estados Unidos y China, que han firmado pactos para reducir emisiones y desarrollar energías limpias. Otro ejemplo es la Unión Europea y Brasil, que han trabajado juntos en la protección de la Amazonia. Y por supuesto, los acuerdos de financiamiento verde, donde países desarrollados apoyan a naciones en desarrollo en su transición energética. Ambos enfoques son esenciales. La diplomacia multilateral a veces avanza lentamente debido a la falta de consenso, mientras que la bilateral puede depender demasiado de intereses políticos. Pero, ¿cuál es el mejor camino para lograr un impacto real? Lo exploraremos en el siguiente segmento. Si bien hemos explorado los acuerdos internacionales, los desafíos y los casos más relevantes de la diplomacia climática, ahora surge la gran pregunta: ¿qué nos espera para el futuro? ¿Estamos avanzando lo suficiente para la crisis climática? Uno de los eventos más esperados es la COP30 en Brasil, que se celebrará este año. Se espera que los países refuercen sus compromisos climáticos y aumenten el financiamiento para la transición energética. Además, la diplomacia climática está evolucionando con nuevas estrategias, como las innovaciones tecnológicas, incluyendo energías renovables más eficientes y captura de carbono, mayor participación de la sociedad civil como activistas y jóvenes influyendo en las negociaciones, y también el financiamiento climático más ambicioso,
con fondos destinados a países vulnerables. Sin embargo, el futuro sigue siendo una pregunta. Si los países no cumplen sus compromisos, podríamos enfrentar diferentes consecuencias, como el aumento del nivel del mar, sequías y pérdida de biodiversidad. Hemos recorrido el mundo de la diplomacia climática durante este episodio, explorando sus desafíos, acuerdos y acciones del futuro. Sabemos que el camino es un poco largo, pero también hemos visto que el cambio sí es posible cuando hay compromiso y acción en conjunto. Cada decisión cuenta, cada acuerdo firmado, cada innovación tecnológica, cada voz que se alza en defensa del planeta. La diplomacia climática no es solo un tema de gobiernos, sino de todos nosotros. Como ciudadanos, podemos participar en las políticas más ambiciosas, apoyar iniciativas sostenibles y ser parte del cambio. El futuro del planeta está en nuestras manos, y la próxima década será clave para definir el rumbo de la humanidad. ¿Somos capaces de construir un mundo más verde, justo y sostenible? Considero que sí. Gracias por acompañarnos en Global Diplomacy Leadership. Nos vemos en nuestros próximos episodios, donde seguiremos explorando temas importantes sobre la diplomacia climática y un futuro mejor para todos. Hasta la próxima.